Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo por aquí emocionada de estar de vuelta con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación en el mundo del espectáculo, un tema lleno de drama, de cambios y sobre todo, de una mujer que ha demostrado una fortaleza impresionante. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir. Y no solo vamos a hablar de ella, sino que vamos a profundizar en una de las decisiones más comentadas de su vida, una que involucra el pasado, los recuerdos y, claro, el amor, o mejor dicho, el desamor. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar el misterio, Demet Özdemir, cómo rompió con el pasado. ¿Qué hizo con el recuerdo de Oğuzhan Koç? Ya saben que aquí nos gusta ir más allá de los titulares, así que prepárense para un análisis completo, con todos los detalles, para que entiendan todo lo que ocurrió, las decisiones que tomó y sobre todo cómo Demet ha resurgido de todo esto. Pero antes de que sigamos, ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empecemos. Demet Özdemir, para quienes no la conocen, es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. La hemos visto brillar en series como Erkenci, donde conquistó corazones con su papel de Sanem, y en Doğduğun Kaderindir, que también tuvo un éxito rotundo, mostrando su versatilidad actoral. Su talento es innegable, su belleza también, y su carisma, algo que traspasa la pantalla. Pero como todos, Demet ha tenido que enfrentar sus propios desafíos, y uno de los más sonados fue sin duda, su matrimonio con el cantante y actor Oğuzhan Koç. La historia de amor entre Demet y Oğuzhan comenzó como un cuento de hadas moderno. Se conocieron, se enamoraron y rápidamente decidieron unir sus vidas. Su boda fue un evento espectacular, lleno de glamour y felicidad. Se celebraron dos ceremonias, una más íntima para la familia y amigos cercanos, y otra más fastuosa, con cientos de invitados, que reflejaba la popularidad y el estatus de ambos en la industria del entretenimiento turca. Parecía que eran la pareja perfecta, dos estrellas brillando juntas. Pero como suele suceder, la vida real no siempre coincide con los cuentos de hadas. Después de tan solo 8 meses de matrimonio, el mundo se sorprendió al enterarse de su separación. El anuncio fue repentino, y los detalles escasos. La noticia se propagó como un reguero de pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación. Los medios de comunicación, como es costumbre, se lanzaron a especular sobre las razones de la ruptura, alimentando rumores y teorías que iban desde incompatibilidad de horarios hasta diferencias irreconciliables en sus personalidades. Sin embargo, la verdad, como suele suceder, estaba en los detalles, en la intimidad de la pareja, y no en los rumores. La decisión de divorciarse, tomada por ambas partes, fue una señal de que las cosas no estaban funcionando. La vida en pareja, incluso para dos personas talentosas y exitosas, requiere de mucho trabajo, compromiso, comunicación abierta y sobre todo, compatibilidad. El brillo del romance inicial a menudo se desvanece, y es en ese momento crucial cuando la verdadera naturaleza de la relación se pone a prueba. Cuando esto falla, y es algo que le puede pasar a cualquiera, lo más sensato es tomar caminos separados. La separación, aunque dolorosa, puede ser el paso más valiente y saludable para ambas partes. Pero ¿cómo se supera una ruptura, sobre todo cuando estás expuesto a la mirada pública? ¿Cómo se dejan atrás los recuerdos, las promesas, los planes de futuro? Y aquí es donde Demet demostró su fortaleza. Romper con el pasado no es solo cortar lazos, es un proceso interno de sanación y crecimiento que requiere de mucha introspección y valentía. Es un viaje emocional que implica navegar por una tormenta de sentimientos, desde la tristeza y la ira hasta la esperanza y la aceptación. Lo primero que hizo Demet, y creo que es algo fundamental, fue protegerse. Se alejó del ojo público de las redes sociales y se enfocó en ella misma. Esta decisión fue crucial. Después de una ruptura, especialmente una tan mediatizada, la exposición constante a comentarios y especulaciones puede ser abrumadora y perjudicial para la salud mental. Se tomó el tiempo necesario para sanar y para procesar sus emociones en privado. Es importante después de una ruptura darse tiempo para sanar, para procesar las emociones y sobre todo para reconstruirse. Esto no significa encerrarse en casa indefinidamente, sino más bien, enfocarse en uno mismo, en lo que a uno le hace feliz, en lo que le da paz y energía. Demet sin duda se refugió en su círculo íntimo, lo que le permitió contar con un sistema de apoyo sólido y confiable.
Contar con el apoyo de amigos y familiares es un recurso invaluable en momentos de crisis. El apoyo de las personas que te quieren es fundamental en momentos difíciles. Ellos son los que te escuchan, te consuelan y te recuerdan lo valioso que eres. Los amigos y la familia son un pilar en la vida, y más aún cuando el mundo se te viene encima. Ese apoyo la ayudó a mantener la perspectiva y a no perderse en la vorágine emocional. Demet se enfocó en su trabajo. Volvió a los sets de grabación, se sumergió en nuevos proyectos y, de esta manera, se distrajo, se mantuvo activa y demostró su profesionalismo. El trabajo puede ser un salvavidas en momentos difíciles. El rodaje de una serie o película exige concentración, disciplina y creatividad, lo que permite a la persona desviar su atención de sus problemas personales y canalizar su energía en algo productivo. Para muchos el trabajo es una vía de escape, una forma de canalizar energías y de sentirse útil, y Demet supo aprovecharlo. Al sumergirse en sus proyectos, Demet no solo demostró su compromiso profesional, sino que también encontró una forma de expresar sus emociones y de conectar con su público. Además de su trabajo y su círculo íntimo, Demet también se dedicó a cuidar de sí misma. Este aspecto es fundamental en el proceso de sanación. Esto incluyó hacer ejercicio, comer sano, dormir lo suficiente y, en general, adoptar hábitos saludables que le ayudaran a sentirse mejor física y emocionalmente. También se tomó el tiempo de practicar actividades que le generaran alegría y satisfacción, como leer, escuchar música, viajar o simplemente pasar tiempo a solas consigo misma. Y aquí viene la gran pregunta, ¿qué hizo Demet con el recuerdo de Othman Koch? La respuesta, creo, es muy sencilla, lo integró. No se trata de borrar el pasado, porque eso es imposible. El pasado es parte de nosotros, de nuestra historia, de lo que nos ha convertido en quienes somos. Intentar negar o reprimir el pasado solo puede conducir a un mayor dolor y sufrimiento. Lo que Demet hizo fue aceptar que esa relación fue parte de su vida, pero que ya no era el presente ni el futuro. Es decir, reconoció la importancia que Othman tuvo en su vida, las lecciones que aprendió y los momentos felices que compartieron, pero entendió que esa etapa había llegado a su fin. No sabemos con exactitud qué tipo de conversación tuvieron, ni cómo fue el proceso de cierre. Lo que sí podemos observar es que Demet aprendió la lección. Aprendió de la experiencia, creció como persona, y sobre todo, aprendió a valorarse a sí misma. No se quedó anclada en el dolor, no se dejó vencer por la tristeza, sino que transformó esa experiencia en una oportunidad de crecimiento. La capacidad de aprender de los errores y de transformar el dolor en crecimiento es una de las mayores fortalezas del ser humano. Dejó de hablar del tema. Evidentemente no hay que estar recordando la historia constantemente, ni reviviendo el pasado en conversaciones con amigos o en entrevistas. Evitar hablar del tema, al menos en público, fue una estrategia inteligente para proteger su privacidad y evitar alimentar la especulación mediática. Aunque a veces es difícil, hay que pasar página. Hay que dejar que el tiempo cure las heridas y mirar hacia adelante con esperanza y optimismo. El silencio y la distancia son, en ocasiones, las mejores herramientas para la sanación. Demet, en vez de aferrarse a la negatividad, se centró en sus sueños y metas. Viajó, exploró nuevos lugares, se dedicó a sus pasiones y, sobre todo, se permitió ser feliz. Y eso, creo, es lo más importante. Viajar, descubrir nuevas culturas y experiencias puede ser una excelente terapia para romper con la rutina y ampliar horizontes. La posibilidad de centrarse en sus pasiones y en lo que realmente le importa, le permitió reencontrarse consigo misma y construir una nueva vida llena de significado y propósito. Esa capacidad de reinventarse y de encontrar la felicidad en sí misma es verdaderamente admirable. Con el tiempo, Demet ha demostrado que es una mujer fuerte, resiliente y, sobre todo, feliz. La hemos visto radiante participando en nuevos proyectos, disfrutando de su vida personal y profesional. Ha demostrado que se puede salir adelante después de una ruptura, que se puede reinventar, y que se puede volver a amar, si así lo desea. Su capacidad para seguir adelante y para encontrar la felicidad después de una experiencia dolorosa es una inspiración para muchos. Su historia es un ejemplo para todos, una prueba de que la vida continúa, y que siempre hay una nueva oportunidad a la vuelta de la esquina. La vida está llena de altibajos y las rupturas sentimentales son solo una de las muchas pruebas que debemos superar. La historia de Demet nos enseña que el pasado es parte de nuestra historia, pero no define quiénes somos. Nos enseña que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional.
Y nos enseña sobre todo que la felicidad es un camino, no un destino. Es un recordatorio de que tenemos la capacidad de transformar el dolor en crecimiento, de encontrar la fuerza en la adversidad y de construir una vida plena y significativa. Es importante destacar que la ruptura de Demet y Ouzhan, aunque dolorosa, no empañó la trayectoria de ambos artistas. Ambos continuaron cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Oğuzhan Koç siguió lanzando nueva música y participando en proyectos televisivos, manteniendo su popularidad en el ámbito artístico turco. La madurez con la que ambos manejaron la situación, tanto en privado como en público, habla de su profesionalismo y de su respeto mutuo. En el ámbito laboral, Demet ha seguido consolidando su carrera. Ha participado en nuevos proyectos que han sido bien recibidos por la crítica y el público. Ha demostrado su versatilidad actoral, asumiendo roles diferentes y desafiantes, lo que le ha permitido seguir creciendo como artista. Su compromiso con su trabajo y su dedicación a su profesión son evidentes en cada uno de sus proyectos. Fuera de la pantalla, Demet también ha encontrado nuevas formas de conectar con sus fans y de compartir aspectos de su vida personal. Ha estado activa en las redes sociales, compartiendo momentos de su vida cotidiana, viajes y proyectos. Esto le ha permitido mantener una comunicación cercana con su público, mostrando su lado más humano y accesible. Esta interacción con sus seguidores ha fortalecido su imagen pública y ha demostrado su compromiso con sus fans. En resumen, Demet Özdemir rompió con el pasado, protegiéndose, trabajando, rodeándose de sus seres queridos y sobre todo, aceptando que esa relación fue parte de su vida, pero ya no era su presente. Se enfocó en su crecimiento personal y profesional, y nos ha demostrado que es posible superar cualquier adversidad, incluso una ruptura sentimental. Su historia es un ejemplo de resiliencia, de fortaleza y de la capacidad humana para reinventarse y encontrar la felicidad después de un momento difícil. Es una inspiración para todos aquellos que han pasado por una experiencia similar y que buscan encontrar la luz al final del túnel. Demet Özdemir nos demuestra que la vida continúa, que el amor propio es fundamental y que la felicidad es una elección. La historia de Demet también nos recuerda la importancia de la privacidad en la vida de las celebridades. Aunque la atención mediática es parte de su trabajo, también tienen derecho a proteger su vida personal y a tomarse el tiempo necesario para sanar y reconstruirse. La sociedad en general debe ser más respetuosa con la privacidad de las figuras públicas y entender que también son seres humanos con sentimientos y emociones. Otro aspecto importante es la gestión de las expectativas en las relaciones. Es fundamental entender que ninguna relación es perfecta y que todas requieren esfuerzo, comunicación y compromiso. Es importante tener expectativas realistas y estar dispuesto a trabajar en la relación para superar los desafíos que puedan surgir. La comunicación abierta y honesta es clave para evitar malentendidos y para fortalecer la conexión emocional entre las parejas. Además, la historia de Demet nos invita a reflexionar sobre la importancia del perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Perdonar a la persona que nos ha hecho daño, y perdonarnos a nosotros mismos por los errores que hayamos podido cometer, es fundamental para cerrar ciclos y para avanzar en la vida. El perdón libera de la carga del rencor y permite vivir con mayor ligereza y alegría. Finalmente, la historia de Demet Özdemir nos muestra la importancia de la autoaceptación y del amor propio. Aceptarse a uno mismo con todas las virtudes y defectos, es la base para construir una vida feliz y satisfactoria. Amarnos a nosotros mismos es la clave para atraer el amor y la felicidad a nuestra vida. La confianza en uno mismo es el motor que impulsa nuestros sueños y nos permite superar cualquier obstáculo. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre Demet Özdemir y su forma de enfrentar el pasado. Cuéntenme en los comentarios qué opinan, qué lecciones sacaron de esta historia. ¿Cómo creen que se puede superar una ruptura amorosa? ¿Qué consejo le darían a alguien que está pasando por un momento similar? No duden en compartir sus pensamientos y experiencias. Es importante que la comunidad se apoye y se comparta, y enriquezca la conversación sobre temas tan relevantes como este. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activar la campanita de notificaciones es fundamental para no perderse ninguno de los vídeos que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es un camino lleno de oportunidades, y la felicidad está al alcance de todos aquellos que se atreven a buscarla.